Muy buenos días. Creo que a mí me invitaron por ser muy amigo de la ética y la bioética, y además por haber formado parte del grupo que lideró la reforma actualmente a consideración del Congreso de la República. Puedo decir que soy vocero de ese grupo, no obstante que haya diferencia de partes, por ejemplo, en la Federación Médica Colombiana no están muy de acuerdo con lo que se hizo allí con presencia de la Federación Médica, pero soy el vocero y vengo a defender los puntos de vista que nosotros asumimos para poder llevar a consideración del Congreso la propuesta. Mi exposición va a tener cuatro etapas. La primera será una reflexión en torno de la ley de ética médica. La segunda será una muy corta presentación de lo comparativa de la ética hipocrática con la ética actual, que yo he llamado neoética médica. Luego, rápidamente, los aspectos estructurales de la propuesta de reforma y, por último, los principios en que está sustentada la propuesta. Entonces, para comenzar, voy a reflexionar frente a ustedes en relación con lo que es la ley de ética médica. La ley o código de ética médica debe entenderse como la carta de navegación moral de los cultores de la medicina, pues lo que se pretende con ella es contribuir a que no se extravíen durante el ejercicio de su profesión, señalándoles la manera correcta de actuar frente a sus pacientes y a la comunidad. Esa guía constituye la moral objetiva, vale decir, el conjunto de normas que dicta la sociedad en beneficio de sus componentes, incluyendo a los mismos médicos. Siendo así, el Código de Ética Médica tiene como primer beneficiario al paciente, que es la razón de ser de la medicina. Lo que persigue es que el médico sea prenda de garantía para el cuidado de la salud y la vida de las personas, interpretando que una y otra constituyen sus mejores intereses. De manera alguna puede pensarse que el único propósito de la ley es proteger los intereses del médico. En 1981 fue promulgada la Ley 23, que como ustedes saben es la norma de moral médica vigente. Desde entonces, pasados 34 años, las costumbres en el ámbito del ejercicio profesional han cambiado sustancialmente. Dado que las costumbres son valoradas y calificadas moralmente por la sociedad, ésta debe ajustar su criterio al cambiar aquellas. Explicable que muchas de las normas morales contempladas en la ley primigenia hayan quedado desfasadas.
considerando que el paso del tiempo es el más severo y justo escrutador de las leyes, al cabo de casi 7 lustros de estar sometida a prueba la Ley 23, han quedado al descubierto su bondad y sus defectos. Con el advenimiento de la bioética en la década de los 70 del siglo pasado, el rostro y el cerebro de la ética tradicional sufrieron cambios de fondo. Tenida como una especialidad de la bioética, la ética médica también cambió, a tal punto que su distanciamiento de la ética hipocrática, vigente durante más de 20 siglos, obligó a que se revaluaran algunos de los principios que la sustentaban. Por ejemplo, el paternalismo médico, base del juramento, fue sustituido por los derechos del paciente, invocándose la autonomía moral y legal de éste, obligando al médico a considerar como deberes prima facie, además del de autonomía, los de beneficencia y no maleficencia. Puesto que el ejercicio médico, que era de carácter privado, se socializó, la relación médico-paciente pasó a depender de intermediarios estatales y particulares. Tal injerencia fue una de las costumbres introducidas por la Ley 100 de 1993. De otra parte, la sociedad y el Estado, que eran actores ausentes en los preceptos hipocráticos, impelidos por el principio de justicia, elevaron la salud a la categoría de derecho fundamental, asumiendo la obligación de garantizarlo, para lo cual hicieron del médico un instrumento indispensable para conseguirlo. Es bien sabido que cuanto más se acerquen a la perfección, las leyes serán más justas, más acatadas y más perdurables. Por eso, los médicos consideramos necesario que la Ley 23 de 1981 sufriera modificaciones encaminadas a remozarla, es decir, a mejorarla, a sabiendas de que alcanzar la perfección es un imposible fáctico. En repetidas ocasiones se hicieron intentos para lograr ese propósito, sin que se hubiera obtenido éxito. Teniendo en cuenta la experiencia exitosa que obtuvo la llamada Gran Junta Médica Nacional al proponer una reforma del sistema de salud mediante una ley estatutaria, se creyó conducente seguir la misma estrategia para reformar el Código de Ética Profesional. Esta vez, la Gran Junta estuvo conformada por sendos representantes de la Academia Nacional de Medicina, del Colegio Médico Colombiano, de la Asociación de Sociedades Científicas, de la Federación Médica, del Tribunal Nacional de Ética Médica, de Ascofame y del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos. Es fácil advertir que el trabajo de dicha junta tenía el aval del Cuerpo Médico Nacional. Consciente de su responsabilidad ante sus colegas
y ante la sociedad toda, la Junta se ocupó de la revisión de la ley vigente y luego de la redacción cuidadosa de un nuevo texto, de manera que los cambios introducidos permitieran contar con unas normas actualizadas, acordes con la época, facilitando a los médicos el correcto ejercicio profesional. En otras palabras, contribuyendo al adecuado desempeño de los delicados servicios que la sociedad requiere y espera de ellos. La propuesta de reforma actualmente a consideración del Congreso de la República tiene de original la importancia asignada a los principios morales enunciados con claridad y criterio pragmático, a sabiendas de que ellos son la brújula que permite seguir la hoja de ruta de manera correcta. Además, para los encargados del juzgamiento de sus colegas por supuestas infracciones al Código, son el punto de referencia obligado para ejercer con equidad su magisterio. Ha sido una tradición secular que el neófito en cuestiones médicas juramente su actuar profesional ante alguna autoridad competente con el fin de comprometerse a ejercer correctamente. El juramento hipocrático fue tenido durante siglos como el paradigma universal, a tal punto que cualquier desvío técnico o ético era tenido como una abjuración. Frente a los cambios de costumbres mencionados atrás, el juramento, que tenía connotación religiosa, ha sido sustituido por una promesa frente a la sociedad, que es a la que se va a servir y la que en últimas dicta las normas de comportamiento moral objetiva. En la propuesta de reforma, la promesa ha sido ajustada a las nuevas costumbres. Luego de las anteriores consideraciones, conviene registrar una reflexión final relacionada con el espíritu que debe acompañar a quien se desempeñe como médico. Reflexión que rubricó la exposición de motivo que entregamos a los asesores de las leyes. Al cumplir el facultativo las normas escritas en el respectivo Código de Moral, lo que está cumpliendo es el deber coactivo, el que le está imponiendo la sociedad. Si su conciencia no está convencida de la bondad de esas normas, no está cumpliendo con el deber ético, como que la corrección de los actos se origina en la intimidad de la conciencia, ajena a sanciones o recompensas externas. Se trata de la moral subjetiva, que es la que le pone el sello de eticidad a nuestros actos. Por último, deseo insistir en que la propuesta de reforma de la Ley de Ética Médica es producto del querer y del consenso del Cuerpo Médico Nacional, el cual, haciendo uso de la autonomía consagrada en la Ley Estatutaria de la Salud, da muestras fehacientes a la sociedad colombiana de que al autorregular su ejercicio profesional, lo único que pretende
es constituirse en prenda de garantía para ella. Luego de estas reflexiones introductorias, voy a presentarles a ustedes cómo ha cambiado la ética médica después de 25 siglos de haber sido aprobado el juramento hipocrático. Vamos en dos columnas comparar lo que era la ética de ayer y lo que es la ética de hoy. La de ayer, la famosa ética hipocrática. La de hoy, lo que he llamado ética belmontina, utilizando un neologismo. Para los que no conocen la historia de la bioética, en 1978 el Congreso de los Estados Unidos designó una comisión nacional para reglamentar el trato a los sujetos humanos sometidos a investigación biomédica. El informe de esa comisión se conoció como Informe Belmont y dio origen a los principios que rigen la ética médica actual. Por eso yo lo he llamado ética belmontina. La ética hipocrática era naturalista, metafísica. Los fenómenos naturales, salud, enfermedad, dependiendo de fuerzas metafísicas. Esto, que fue el origen de la ética hipocrática, se mantuvo a lo largo de muchos siglos. Después, apuntalada por la religión cristiana y por la religión judeocristiana, entonces, pues, todo dependía de fuerzas metafísicas. Hoy día, la ética se basa en la ciencia, en la tecnología, los fenómenos naturales, dependiendo de leyes exactas, comprobables. La ética de ayer, valoralista, principialista. El principal valor de esa ética era el valor absoluto de la vida humana. Y el primum non nocere, el primero no hacer daño, favorecer o no perjudicar como principio absoluto. La ética de hoy es principialista. Y es principialista precisamente porque a raíz del informe Belmont, un filósofo americano que formó parte de la comisión, Tom Buchan, propuso que estos principios que fueron aprobados para la defensa de los sujetos en investigación también sirvieran como base a la ética médica. Y se constituyó en una ética principialista, con los famosos principios que conocen bien ustedes, el de beneficencia, el de autonomía, no maleficencia y justicia. Por eso es una ética principialista. La ética de ayer indudablemente era romántica. Hay que leer con detenimiento el juramento hipocrático y las modificaciones que sufrió a cambio al paso del tiempo, muy romántica. Tenía mucho de filantropía, precisamente por la injerencia que tuvo la religión judeocristiana en ella. La ética de hoy es pragmática. Si uno se remite a las fuentes que se tomaron para proponer la nueva bioética, la bioética y la nueva ética médica, son fuentes pragmáticas filosóficamente. La ética médica de ayer individualista.
Se llamó ética de cercanías porque era la relación del médico con su paciente, únicamente. La de hoy es comunitaria, es social. La comunidad como fin o objeto de la profesión. Es una ética utilitarista. Es más importante el bien de todos que el bien de uno. La ética ayer paternalista, autoritaria. El médico como padre solícito, el paciente como hijo sumiso. Diego Gracia Guillén, uno indudablemente de las personas más entendidas en cuestiones de bioética, dijo que el médico siempre fue como un dictador ilustrado, que el médico imponía a su paciente sus criterios. El que sabe aquí soy yo. La de hoy es autonomista. El paciente tiene autonomía, producto de todo este proceso político-filosófico desde la época de la Revolución Francesa hasta el año 48, que se aprueban los derechos humanos. El cliente como sujeto autónomo, el médico como instrumento suyo. La de ayer, juramentada, ejercida bajo juramento. Ustedes se acordarán que el juramento hipocrático comienza: juro por Apolo médico, por Esculapio, por Higia y por Panacea y por todos los dioses del Olimpo, es decir, una connotación religiosa. La de hoy es contractualizada, ejercida mediante un contrato. Antes era un acto de buena fe, es decir, bastaba con decirle al paciente yo soy su médico para que ya hubiera una absoluta confianza entre uno y otro. Hoy día tiene que haber un contrato por medio para que nos tengan confianza. La ética de ayer, a legalista o a jurídica. Realmente por existir ese compromiso a través de un juramento, se pensaba que no se necesitaba ninguna otra institución o autoridad que vigilara el actuar de los médicos. Y es curioso porque antes de aprobarse el juramento hipocrático, de conocerse el juramento hipocrático, 1800 años antes, ya el rey Hammurabi en su código había consagrado obligaciones y compromisos para los médicos. Es decir, había un compromiso legal del actuar correcto de los médicos. La de hoy es legalista, judicializada. Estamos sujetos no solamente al código de moral médica, sino que estamos sujetos también al código administrativo, al código civil, al código penal y aún al código eclesial. Está judicializada indudablemente el ejercicio de la profesión en la actualidad. Bien, ese era el segundo aspecto que quería tratar con ustedes. Entro ahora rápidamente a hacer algunas menciones en relación con la propuesta de reforma que adelantamos nosotros como Junta Médica. La reforma estructural, es decir, en su esqueleto. La Ley 23 consta de 61 artículos en su libro primero, que es el que contiene los fundamentos morales que regulan el ejercicio profesional, es el libro primero. 61 artículos. En la propuesta nuestra, la reforma consta de 48 artículos, es decir, 13 artículos menos. Se conservaron 3 íntegros, se modificaron 27,
se eliminaron 19 y 18 fueron artículos nuevos. El libro segundo, que contiene los órganos de control, procesos disciplinarios y sanciones. Indudablemente este libro segundo fue el que más se modificó por sugerencia de los abogados que han asesorado a los tribunales de ética. Además, yo fui magistrado del Tribunal Nacional durante 11 años y me di cuenta que había mucho vacío, indudablemente, en la aplicación de la ley. Por eso fue que atendimos a las sugerencias de los asesores abogados y entonces hubo un aumento de 21 artículos más. Se conservaron 12, se modificaron 11, se eliminaron 3 y se agregaron 31. Bien, ya por último voy apenas a enunciar, porque no hay tiempo para sustentar cada uno de los preceptos que quedaron registrados en la propuesta. Quiero insistir en qué instituciones participaron en la revisión y propuesta de reforma. Por eso puedo sostener que éramos representantes del Cuerpo Médico Nacional. Estos eran son los principios que recoge la Ley 23. Algunos, pues, son principios intemporales que hay que conservar, pero la mayoría de ellos no, estaban desfasados completamente. ¿Cómo enseñar? Incluso es que revisando bien el Código 23, la ley de ética, es más que un tratado de ética, incluye estética y comportamientos personales, respetar a su profesor, eso es elemental, son normas de cortesía, ¿no? En el de estética decía cómo el médico debe tener su consultorio muy bien presentado. Eso no tiene sentido que figure en un código de ética. Nosotros, pues, hicimos estas propuestas con principios claros, sustentados, con sentido pragmático, por supuesto. Igual con el juramento, que pasa a ser promesa ahora. Algunas son como saludos a la bandera, ¿no? Esto de mantener incólume el honor y las tradiciones de la profesión. Considerar como hermanos a los colegas. Ojalá fuera cierto esto. Bien. Presento esto para que se reflexione sobre su contenido. Muchísimas gracias.